Imagina a un hombre en fuga, cargando el peso de sus elecciones y la incertidumbre sobre su futuro. Se acuesta al aire libre, usando una piedra como almohada, y entonces sucede algo extraordinario. Una visión celestial se despliega ante sus ojos. Una escalera, conectando la tierra con el cielo, con ángeles subiendo y bajando por ella. ¿Qué significa esto? ¿Qué quería Dios revelarle a Jacob en aquel momento? Y lo más sorprendente, ¿cómo explicó Jesucristo esta visión siglos después, vinculándola con el plan de salvación? La historia de la escalera de Jacob no es solo un relato antiguo perdido en las páginas del Génesis. Esconde un misterio profundo que apunta directamente a Jesús como el puente entre Dios y los hombres. Si alguna vez te has preguntado cómo se conectan el Antiguo y el Nuevo Testamento, o cuál es el verdadero significado de este sueño profético, entonces este vídeo abrirá tus ojos a una verdad transformadora. Prepárate para descubrir cómo la promesa hecha a Jacob resuena a lo largo de la historia de la humanidad y cómo se cumple en la cruz del Calvario. Nos sumergiremos en los detalles de esta revelación y comprenderemos su impacto en nuestras vidas hoy. ¿Qué significa para ti esta escalera entre el cielo y la tierra? ¿Has encontrado ya el camino hacia Dios? Quédate conmigo hasta el final, porque este viaje puede cambiar tu perspectiva sobre la fe, la redención y la gracia de Dios. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos episodios de Historias Bíblicas Explicadas. La historia de la escalera de Jacob comienza en un momento crucial en la vida de este patriarca. Después de engañar a su padre, Isaac, y tomar la primogenitura de su hermano Esaú, Jacob se ve obligado a huir para salvar su propia vida. Deja su hogar y emprende un viaje hacia Padán Aram, la tierra de sus parientes, en una travesía llena de incertidumbre. Mientras camina por el desierto, la sensación de soledad y miedo lo acompaña. No tiene garantías sobre su futuro, solo el recuerdo de las bendiciones que ha recibido. ¿Sería posible que Dios aún estuviera con él después de todo lo que ha sucedido? Agotado, Jacob se detiene a descansar en un lugar solitario. Sin una almohada, toma una piedra y la coloca bajo su cabeza. Allí, en el silencio de la noche, ocurre algo sobrenatural. Tiene un sueño impactante, una escalera que conecta la tierra con el cielo, y ángeles de Dios subiendo y bajando por ella. En la cima de la escalera, el propio Señor se le revela, reafirmando la alianza hecha con Abraham e Isaac. Esta visión no era solo un espectáculo visual, sino un mensaje poderoso sobre la conexión entre Dios y los hombres. Jacob, quien hasta ese momento solo había oído hablar del Dios de sus padres, ahora tiene un encuentro personal con él. La escalera simboliza esta conexión directa entre el cielo y la tierra. El hecho de que los ángeles suban y bajen demuestra la actividad de Dios en la tierra, revelando que Él no es un Dios distante, sino un Dios presente, que interactúa con la humanidad. Este sueño marca un antes y un después en la vida de Jacob. Si antes veía a Dios como una figura lejana, ahora Él se muestra accesible y fiel a sus promesas. En ese instante, Jacob comprende que su viaje no será solo físico, sino también espiritual. Lo más interesante es que esta escalera no solo se menciona en el Génesis. Siglos después, Jesús hace referencia a ella al hablar con Natanael, como se registra en Juan 1:51. En verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Jesús está revelando algo extraordinario. Él mismo es la verdadera escalera de Jacob. Es el puente entre Dios y los hombres, el único camino que nos reconcilia con el Creador. Esta historia nos enseña que Dios siempre encuentra una manera de revelarse a aquellos que lo buscan, incluso si están huyendo o perdidos en sus propios errores. Jacob no esperaba un encuentro con Dios aquella noche, pero fue sorprendido por la gracia y la promesa divina. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que Dios te mostraba un nuevo camino? Así como Jacob, a veces es en la soledad y la desesperación cuando recibimos las mayores revelaciones espirituales. Para comprender la importancia de la escalera de Jacob, necesitamos retroceder un poco en la historia y analizar el contexto en el que ocurrió todo. Jacob no era un hombre cualquiera, él pertenecía a una línea elegida por Dios. Su abuelo, Abraham, recibió la promesa divina de que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Su padre, Isaac, fue el hijo de la promesa, aquel a través de quien continuaría esta alianza. Pero había un problema, Jacob no era el primogénito. Según la tradición, la bendición debía ser para Esaú, su hermano gemelo mayor. Sin embargo, desde el vientre, Dios ya había revelado que el menor prevalecería sobre el mayor.
A pesar de esta promesa divina, Jacob y su madre, Rebeca, decidieron actuar por cuenta propia. En un momento de hambre y desesperación, Esaú vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Pero esto no era suficiente. Para asegurarse de que Isaac le diera la bendición, Rebeca ideó un plan. Jacob se haría pasar por Esaú y engañaría a su padre, que ya estaba anciano y ciego. El plan funcionó, y Jacob recibió la bendición destinada al primogénito. Sin embargo, esta victoria tuvo un precio muy alto. Esaú, furioso, juró matar a Jacob en cuanto su padre muriera. El hogar que antes era un lugar de protección y consuelo se convirtió en un campo de batalla. Ahora, Jacob debía huir para salvar su vida. Esta huida marca un punto de inflexión en la vida de Jacob. Hasta entonces, había vivido bajo la protección de su familia, pero ahora se encontraba solo, sin certeza sobre su destino. Estaba dejando todo atrás, su hogar, sus padres y la tierra de la promesa. Es en este escenario donde aparece la escalera de Jacob, trayendo una nueva perspectiva para su vida. Este sueño no fue un simple pensamiento nocturno, sino una respuesta de Dios a un hombre que se sentía perdido y desamparado. La historia de Jacob nos enseña algo valioso. Muchas veces intentamos ayudar a Dios a cumplir sus promesas, pero esto puede llevarnos a situaciones difíciles. Dios ya había declarado que Jacob sería bendecido, pero la manera en que él y su madre intentaron asegurar esa bendición trajo dolor y separación. Esto también nos sucede a nosotros. ¿Cuántas veces hemos intentado acelerar el plan de Dios y terminamos cosechando consecuencias inesperadas? Jacob aprendió de la manera más difícil que la bendición de Dios llega en el tiempo correcto y de la manera correcta. A pesar de estar huyendo, Jacob seguía formando parte del plan divino. Dios no lo abandonó, incluso con sus errores y fallos. Esto nos muestra que la gracia de Dios no depende de nuestro desempeño, sino de su amor incondicional. Si alguna vez te has sentido indigno de las promesas de Dios por los errores de tu pasado, recuerda esto: Él aún tiene un propósito para tu vida. La huida de Jacob no era el final de la historia, sino el comienzo de una transformación profunda. Y es exactamente en este momento cuando Dios se le revela de una manera extraordinaria. Después de un largo viaje de huida, Jacob llega a un lugar desierto y solitario al caer la noche. Cansado, se acuesta sobre el suelo frío y usa una piedra como almohada. En este momento de fragilidad, ocurre algo sobrenatural. Jacob tiene un sueño impresionante. Ve una escalera que une la tierra con el cielo, con ángeles subiendo y bajando por ella. En la cima está el propio Dios, quien le habla directamente, renovando la promesa hecha a sus antepasados. Este momento cambia por completo la percepción de Jacob sobre su viaje y su relación con Dios. La escalera representa mucho más que un simple medio de acceso entre dos puntos. Simboliza la conexión entre lo divino y lo humano, un camino abierto entre Dios y los hombres. Los ángeles subiendo y bajando demuestran que el cielo no está distante de la tierra, sino que hay una comunicación constante entre ambos. Jacob, quien hasta entonces veía a Dios como el Señor de Abraham e Isaac, ahora tiene un encuentro personal con él. Dios le reafirma que su descendencia será numerosa y que la tierra donde duerme será entregada a sus hijos. Más aún, le promete protección y compañía, asegurándole que nunca estará solo. Este sueño ocurre en un momento de incertidumbre y miedo para Jacob. Había dejado todo atrás y estaba huyendo, sin un rumbo claro. Es interesante notar que Dios no se le aparece para condenarlo por sus errores, sino para darle esperanza y dirección. Esto nos muestra que, incluso cuando estamos perdidos, Dios sigue obrando en nuestras vidas. Muchas veces, es en medio del desierto, cuando nos sentimos desamparados, que Él nos habla con más claridad. ¿Alguna vez has sentido que, en medio de las dificultades, Dios se revelaba a ti? La promesa de Dios a Jacob no era solo sobre una tierra o una gran descendencia. Apuntaba a algo mucho mayor, el plan de redención que se cumpliría en Jesucristo. En Juan 1:51, Jesús hace referencia a esta escalera, revelando que Él mismo es la conexión entre Dios y los hombres. Él es el puente que nos une al Padre, el que nos garantiza acceso al cielo. El sueño de Jacob era, en realidad, una profecía sobre el Mesías que vendría a restaurar la humanidad. La gran lección de este episodio es que Dios se revela cuando menos lo esperamos y en los lugares más inesperados. Jacob no estaba buscando una experiencia espiritual esa noche, simplemente intentaba descansar. Pero Dios lo encontró allí y cambió su vida para siempre. Esto significa que no importa dónde estés ni por lo que estés pasando,
Dios puede hablarte de maneras inesperadas. Lo importante es estar atento y dispuesto a reconocer su voz. ¿Has prestado atención a las señales que Dios te está dando? Al despertar de su sueño, Jacob estaba atónito. Acababa de tener una experiencia sobrenatural, un encuentro directo con Dios. Aquel lugar, que hasta entonces parecía solo un punto cualquiera en su camino de huida, se convirtió en un sitio sagrado. Jacob comprendió que no estaba tan solo como imaginaba. Exclama: «Ciertamente, el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía». Génesis 28, 16. Este momento revela algo profundo. Dios está presente en nuestro caminar, incluso cuando no lo percibimos. ¿Cuántas veces atravesamos momentos difíciles sin darnos cuenta de que Dios ya está a nuestro lado? Jacob decide marcar aquel lugar como un memorial. Toma la piedra que usó como almohada y la erige como un pilar. Luego, la unge con aceite, un acto simbólico que, en la cultura de la época, representaba consagración y separación para un propósito divino. Pero hace algo aún más significativo: le da al lugar el nombre de Betel, que significa casa de Dios. Antes, ese sitio era conocido como Luz, pero ahora se convertiría en un hito en la historia de la fe. Jacob entendió que Dios no solo habitaba en los templos o en las tiendas patriarcales, sino en cualquier lugar donde se manifestara. Este acto de renombrar el lugar nos deja una lección poderosa. Muchas veces, atravesamos situaciones difíciles y solo vemos el sufrimiento, el miedo o la incertidumbre. Pero cuando Dios se revela, nuestra mirada cambia. Lo que antes parecía un sitio de huida y desesperación, ahora se convierte en un altar de transformación. Esto también sucede con nosotros. Los lugares y momentos que asociamos con el dolor pueden convertirse en testimonios de la gracia de Dios. ¿Cuál es tu Betel? ¿Qué situación parecía un desierto, pero terminó siendo un encuentro con Dios? Jacob, entonces, hace un voto. Declara que, si Dios cumple sus promesas y lo protege en este viaje, él servirá al Señor y dará el diezmo de todo lo que posea. Este compromiso muestra un nuevo nivel de relación con Dios. Hasta ese momento, Jacob veía a Dios como el Dios de su padre y de su abuelo, pero ahora comienza a hacer de esta fe algo personal. Este es un momento de madurez espiritual. Jacob no solo recibe la promesa, sino que responde a ella con una decisión. Esto nos enseña que, cuando tenemos un verdadero encuentro con Dios, nuestra respuesta debe ser más que palabras, debe ser una entrega real. Betel se convierte en un lugar emblemático no solo para Jacob, sino para toda la historia bíblica. Años después, Jacob regresa allí, ya transformado, para reafirmar su compromiso con Dios. Siglos más tarde, Betel sigue siendo mencionada como un lugar de adoración y revelación divina. Esta historia nos muestra que Dios nos encuentra donde estamos, pero no nos deja igual. Jacob salió de Betel con un nuevo propósito, una nueva identidad y una nueva esperanza. ¿Y tú? ¿Has reconocido los momentos en los que Dios te ha hablado y ha transformado tu camino? Siglos después del sueño de Jacob, un encuentro aparentemente simple entre Jesús y Natanael revela un significado aún más profundo de esta visión. En Juan 1:51, Jesús declara: en verdad os digo que veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Aquí, él se está refiriendo directamente a la escalera de Jacob, pero ahora con una revelación extraordinaria. Él mismo es esa escalera. Jesús es el puente entre Dios y los hombres, la conexión perfecta entre el cielo y la tierra. Esto cambia por completo nuestra perspectiva. En el sueño de Jacob, los ángeles eran mensajeros que transitaban entre los dos reinos, mostrando que Dios estaba activo en la tierra. Pero ahora, Jesús deja claro que Él no es solo un camino entre lo divino y lo humano, Él es el camino. No hay otro acceso a Dios sino a través de Él. Esta afirmación se conecta directamente con Juan 14:6, donde Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Así como la escalera fue un símbolo de esperanza para Jacob, Jesús es la esperanza real para toda la humanidad. Esto significa que la historia de la escalera de Jacob no fue solo un evento aislado, sino una profecía sobre la obra de Cristo. Jacob vio una escalera que conectaba el cielo con la tierra, pero no pudo subir por ella. Esto nos muestra que, por nuestros propios esfuerzos, nunca podríamos alcanzar a Dios. Pero, a través de Jesús, esa distancia fue eliminada. Él descendió hasta nosotros, tomó nuestra culpa y abrió el camino de la salvación. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en esto?
La cruz de Cristo se convirtió en esa escalera, dándonos libre acceso al Padre. Además, esta revelación nos muestra que Dios siempre tuvo un plan de redención para la humanidad. Desde la antigüedad, Él ya señalaba la venida de Cristo como el verdadero mediador. Hebreos 9 y 15 confirma esto al decir que Jesús es el mediador de la nueva alianza, asegurando la redención de aquellos que creen en Él. Esta alianza es más grande que cualquier bendición terrenal, porque ofrece la vida eterna y la restauración completa de la relación entre Dios y los hombres. Cuando observamos la escalera de Jacob desde esta nueva perspectiva, entendemos que no es solo un sueño, sino un mensaje profético sobre la salvación. Dios no dejó a la humanidad aislada. Él envió a su Hijo para ser el camino. Y ahora, la pregunta que queda es, ¿has decidido subir por esta escalera? ¿O sigues intentando encontrar otros caminos para alcanzar a Dios? Jesús ya abrió el acceso al cielo, pero depende de cada uno de nosotros dar el paso de fe y confiar en Él como el único mediador entre Dios y los hombres. La historia de Jacob y su visión de la escalera no es un relato aislado en la Biblia. De hecho, forma parte de un gran plan divino que conecta el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dios siempre ha revelado su voluntad a través de símbolos, profecías y alianzas, y la escalera de Jacob es una de esas señales poderosas que apuntan directamente a Jesucristo. En el Antiguo Testamento, vemos a Dios estableciendo promesas con Abraham, Isaac y Jacob, asegurándoles una tierra y una descendencia numerosa. Pero estas promesas tenían un significado mucho mayor que solo bendiciones terrenales. Ya estaban preparando el camino para la venida del Mesías. Cuando Jesús declara en Juan 1 y 51 que Él es la verdadera escalera de Jacob, está dejando claro que todas las promesas hechas en el Antiguo Testamento convergen en Él. Él es el cumplimiento de la alianza de Dios con los patriarcas, la respuesta al anhelo de la humanidad por la reconciliación con el Creador. La escalera que Jacob vio era solo una sombra de la realidad que sería plenamente revelada en Cristo. En el Antiguo Testamento, Dios se manifestaba a través de ángeles y sueños. En el Nuevo Testamento, Él se revela directamente por medio de su Hijo. La conexión entre las dos alianzas también se refleja en la manera en que se entendía la salvación. En el Antiguo Testamento, los sacrificios y rituales del templo servían como un medio temporal de expiación por los pecados. Pero estos sacrificios eran solo un anticipo del sacrificio perfecto que vendría en Jesús. Hebreos 9 y 15 explica que Cristo vino como el mediador de la nueva alianza, ofreciendo un único sacrificio capaz de redimir a la humanidad para siempre. Esto nos muestra que la cruz es el punto central de la historia bíblica. Todo lo que vino antes señalaba su necesidad, y todo lo que vino después refleja su eficacia. Además, podemos ver una fuerte conexión entre la historia de Jacob y el viaje espiritual de cualquier persona que busca a Dios. Jacob comenzó como un hombre inseguro, tratando de asegurarse la bendición por sus propios medios. Sin embargo, su encuentro con Dios en Betel marcó el comienzo de su transformación. De la misma manera, muchos hoy intentan encontrar a Dios por sus propios esfuerzos, pero la verdadera reconciliación solo ocurre cuando comprendemos que Cristo es el único camino. Así como Jacob tuvo que reconocer la presencia de Dios en su vida, nosotros también debemos reconocer a Jesús como el puente entre nosotros y el Padre. Esta conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento nos enseña que la Biblia no es un conjunto de historias desconectadas, sino un plan divino cohesionado, revelado cuidadosamente a lo largo de los siglos. La escalera de Jacob nos recuerda que Dios siempre tuvo un propósito de salvación para la humanidad, y que ese propósito se cumplió en Jesucristo. Ahora, la gran pregunta es, ¿has entendido tu posición en esta historia? ¿Sigues intentando subir escaleras construidas por los hombres, o ya has aceptado la única escalera verdadera que Dios preparó para ti? La historia de Jacob es un poderoso testimonio de la gracia de Dios. A lo largo de su vida, cometió muchos errores, engañó a su padre, robó la bendición de su hermano y huyó para evitar las consecuencias de sus acciones. Sin embargo, el encuentro que Jacob tuvo en Betel no fue solo una revelación sobre el futuro, sino también una clara demostración de la misericordia de Dios. Jacob no merecía ser bendecido, pero Dios eligió bendecirlo de todos modos, no por su perfección, sino por la fidelidad divina. Esto es gracia en su forma más pura, un favor inmerecido. La gracia de Dios se manifiesta en nuestra vida de la misma manera. Muchas veces, al igual que Jacob, cometemos errores que nos alejan de Dios. Pero, así como con Jacob, Dios está dispuesto a mostrarnos su misericordia y darnos una nueva oportunidad. En el Antiguo Testamento, la idea de la gracia era más velada,
observándose muchas veces en los actos de compasión de Dios ante el pecado de su pueblo. Pero en el Nuevo Testamento, la gracia se vuelve aún más evidente a través de Jesucristo, quien vino no para condenar, sino para salvar. Él es la manifestación perfecta de la gracia, el sacrificio que paga el precio de nuestros errores y nos reconcilia con el Padre. Sin embargo, la transformación de Jacob no ocurrió de inmediato. Él tuvo que pasar por un proceso de aprendizaje y cambio, enfrentando muchas veces las consecuencias de sus propias decisiones. Dios no eliminó los desafíos que Jacob tendría que enfrentar, pero le dio la fuerza para superarlos. En su camino, Jacob atravesó dificultades y hasta luchó con un ángel, pero al final salió transformado. De ser un engañador, se convirtió en un patriarca, el padre de las 12 tribus de Israel. Este cambio de nombre, de Jacob a Israel, simboliza la transformación de identidad que ocurre cuando alguien tiene un encuentro con Dios. Este proceso de transformación es algo que todo creyente experimenta. Cuando aceptamos la gracia de Dios, somos justificados, pero el proceso de santificación, el llegar a ser más como Cristo, es continuo. Y, muchas veces, Dios nos moldea a través de las dificultades. Podemos incluso luchar con Él, cuestionando su plan o resistiéndonos al cambio, pero su promesa es que nunca nos abandonará. Él estará con nosotros en cada etapa de nuestro proceso de transformación, tal como estuvo con Jacob. Jacob es un claro ejemplo de que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. No importa cuánto hayamos fallado o cuánto nos hayamos alejado, Dios aún puede usarnos para cumplir sus planes. Así como Él usó a Jacob, también puede usarte a ti, sin importar los errores que hayas cometido. El secreto está en reconocer su gracia, aceptar su perdón y rendirse al proceso de transformación que Él tiene para tu vida. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar que Dios transforme tu vida, así como lo hizo con Jacob? Él puede cambiar cualquier situación y a cualquier persona, solo necesitas entregarte completamente a su voluntad. La historia de la escalera de Jacob nos enseña que Dios siempre ha estado en control, guiando a la humanidad hacia la redención. Desde el sueño de Jacob hasta la revelación de Jesús como la verdadera escalera al cielo, vemos que la salvación nunca ha dependido de los méritos humanos, sino de la gracia divina. Dios eligió a Jacob a pesar de sus fallos, así como ha elegido alcanzarnos a nosotros a través de Cristo. Pero la pregunta es, ¿has reconocido ya esta escalera en tu vida? ¿O sigues intentando construir tu propio camino hacia Dios? Jacob pasó por un proceso de transformación hasta convertirse en Israel, y ese es un viaje que todos debemos recorrer. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios moldee tu vida? Así como Él se le reveló a Jacob en un momento de desesperación, puede estar hablándote a ti ahora mismo, llamándote a una nueva vida en Cristo. ¿Estás escuchando este llamado? Si esta historia te ha impactado y te ha dado un nuevo entendimiento sobre la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entonces no te detengas aquí. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos vídeos, donde continuaremos descifrando los misterios de la Biblia y trayendo revelaciones que pueden transformar tu fe. Y recuerda, la escalera ya ha sido colocada delante de nosotros, y la invitación a subir sigue abierta. La decisión está en tus manos.